Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Los índices de educación en Honduras continúan siendo bajos. La pobreza, pandemia y otros factores mantienen a un importante porcentaje de la población escolar fuera de las aulas de clases, y de los que logran alcanzar un cupo en el sistema público, no todos logran terminar el año. Pues si desde antes el país se enfrenta a esta problemática, la deserción no se logra reducir, y pese a los esfuerzos, según recientes informes, casi 500 niños y jóvenes por día dejan de estudiar. Un documento de la Asociación para una Sociedad Más Justa señala que para junio de 2022, el 30% de los centros educativos en Honduras estaban cerrados, pese a las directrices que giró el gobierno de volver a la presencialidad. Sin embargo, aún es común escuchar que en los centros educativos tienen segmentados por días la asistencia a las aulas, mientras que algunas instituciones mantienen una jornada híbrida con enseñanzas en la modalidad virtual. La pandemia de la COVID-19 orilló a la impartición de clases virtuales. No obstante, lo que para algunos era una solución, para otros significó ser excluidos del sistema educativo, ya que al no tener su familia los recursos suficientes, los educandos no tenían acceso a internet. Esto conllevó a que solo 2 de cada 10 personas en edad escolar se mantuvieran recibiendo el pan del saber, ya que tenían conexión a la web, según el ASJ. Asimismo, los datos indican que al año se pierden un estimado de 98.198 estudiantes del sistema educativo, adicional a los que ya estaban excluidos, lo que debería llamar la atención de las autoridades, porque Honduras, de acuerdo al mismo estudio, cuenta con las peores calificaciones, puesto que los jóvenes hondureños de 15 años muestran un retraso respecto al promedio de América Latina. Informes oficiales señalan que desde el 2021 hasta mayo de 2022, un total de 55.072 escolares están fuera del sistema de educación pública después de que tomaran la ruta migratoria, y la Secretaría de Educación, a través de asuntos técnicos y pedagógicos, reconoce que deben revertir esta severa situación de altos niveles de riesgo y abandono escolar. El momento que atraviesa la educación hondureña no es la mejor, pues la sociedad civil calcula que solo 3 de cada 10 estudiantes que entra a primer grado finaliza el bachillerato, y solo 2 de cada 10 llegan a la universidad, y para evitar que esto continúe, se recomienda disminuir el abandono escolar, especialmente en tercer ciclo de básica y nivel medio. Igualmente, el 67% de los padres de familia cuyos hijos no quedaron excluidos consideran que sus pequeños aprendieron muy poco o nada durante la modalidad virtual, y en la misma encuesta mencionan que en 2021 recibieron menos de 8 horas de clase durante la semana, cuando deberían recibir 25 horas, dice el informe. Semanas atrás, un repunte de casos de COVID-19 obligó a varios centros educativos a tomar acciones como suspender de forma momentánea las clases presenciales, pero las autoridades persisten en continuar con las clases en las aulas y evitar que la educación permanezca estancada. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hoy es 9 de agosto
Estamos desde Tegucigalpa, Honduras, en Canal 11 y Radio Visión Honduras. Los altos niveles de deserción escolar en la educación del país. Hoy vamos a hablar, tengo grandes invitados. Está don Armando Uceda, exministro de Educación, es también catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Don Armando. Un gran placer acompañarle, Raúl, como siempre que me invita, pues me siento muy honrado, y con colegas profesores, pues venimos a aprender, ¿verdad? Y a compartir experiencias, ver cómo está la situación y hacer las críticas constructivas a la par del reconocimiento de los avances. Gracias por estar aquí. El presidente del COPEN también, don Joel Navarrete, bienvenido. Mucho gusto, bienvenido viceministro, al doctor Armando Uceda. Licenciado Raúl, es un gran placer poder exponer nuestro criterio, nuestros puntos de vista en un tema tan delicado, un tema de país como es la deserción escolar. Gracias también por estar aquí el señor subsecretario de Educación, viceministro, don Edwin Hernández, bienvenido. Yo le digo al ministro Esponda ahora que es ministro, pues bienvenido también ahora porque está del otro lado. Viceministro, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. No, Raúl, estamos del mismo lado que tuvimos que estar siempre, ¿verdad? Conduciendo los procesos educativos con los compañeros dirigentes magisteriales. Yo no me considero ex dirigente magisterial, me considero todavía parte. Entonces, colaborando con el país, con la refundación, con la compañera Xiomara, en desarrollar este tipo de situaciones que siempre nos han llamado la atención y que estamos dispuestos pues a hacer lo mejor de nuestra parte. Usted está como yo siempre me considero un periodista deportivo también. Bien, ¿cuáles son las edades en las que más deserción hay en Honduras? Acordémonos que vino la pandemia y nuestros niños son el futuro del país. 2 años de pandemia, creo que la actual administración está haciendo un esfuerzo. El esfuerzo debe ser más grande para recuperar la educación. Doctor Uceda, ¿cuáles son esas edades que más deserción hay en Honduras? Miren, el momento crucial, le diría yo, de la educación es el momento en el cual el niño ingresa a primer grado, en el caso de los niños más pobres, y la gente de clase media en que inician en el kinder, porque se empieza un proceso de socialización que si el niño se baja de ese proceso, la condena es dura, mayor. Y lamentablemente el niño pobre que tiene que bajar de una aldea a una escuela, a veces por seguridad de sus padres no lo pueden mandar a la educación inicial, y ya eso antes se miraba la educación inicial como un lujo, fíjese, pero constituye un paso fundamental. Ahora, la expulsión del sistema se produce cada año. Hay una pirámide, Raúl. Cada año se va expulsando niños y niñas del sistema educativo, ¿verdad? Y tenemos inclusive las cifras que muestran que esa pirámide es fatal. Es decir, el golpe duro lo recibe el niño cuando se da cuenta que no puede pasar de 6º grado los niños a primer curso, porque ahí la barrera económica es tan grande que el sistema no está preparado, no tiene la infraestructura, no tiene el presupuesto, y ve natural expulsar del sistema al niño a esa edad. De hecho, hasta culturalmente se decía, yo los hipotes ya logré sacar la primaria, como quien dice, ya con esto ya terminé. Entonces, ese es un momento crucial. El niño que ya llegó a 6º grado, pero también ocurre que si el niño llegó con sobreedad, fíjese bien, a la primaria, esté en el grado que esté, cuando el niño tiene 14 años, 15 años, ya la escuela primaria no le da la bienvenida culturalmente. Ya se siente como que es un niño que no debería estar ahí, y si viene de un hogar pobre, ya el niño tiene capacidad de hacer algunas tareas
y lo meten en el trabajo infantil, y ahí el que entra al trabajo infantil es difícil recuperarlo, Raúl, porque le significa al hogar un ingreso, pero no logra la familia y la sociedad misma ver ese niño a la edad de 30 años. Entonces, eso yo diría que son los 3 momentos más difíciles. Luego, la gran exclusión de la educación superior, que eso es dramático, es también un momento trágico para la juventud, pero tiene que ver, el factor principal, las cifras lo dicen, es que muy pocos jóvenes se gradúan de secundaria. La inversión que el gobierno hace en secundaria, Raúl, yo estoy tentado a decir que es probablemente inferior a la que hacía hace 30 años. Es decir, cuando cerramos el siglo, como un 36%, compañeros, estaba en la escuela secundaria. Y si usted va a ver las cifras ahorita, antes de la pandemia, ya eran dramáticas, y ahorita la gente habla de la preocupación del niño en primaria, está bien, en educación básica, pero la preocupación del joven que está en la escuela secundaria y no puede continuar, ese está en la encrucijada de buscar un trabajo o el atractor de la delincuencia. Entonces, fíjense que la gente no lo entiende así, ¿verdad? Que invertimos en educación y que todo se ve en salario. En todas partes del mundo todo se ve en salario. En educación, pues esa es una actividad de servicio. En salud también, todos se ven pagar los médicos y una gran cantidad se ve en eso. Cuando la actividad es de servicio, lo normal es que se invierte en salarios, ¿verdad? Y en ese sentido, la pregunta, volviendo a su pregunta, hay ciclos de expulsión naturales. El que no llegó a primer grado es un dolor de cabeza, el que de 6º grado no pasa a primer curso, el que llegó con sobreedad es otro problema, y el que no logra entrar a la educación superior, ¿verdad? Son los momentos donde hay mayor deserción del sistema. Y luego, Raúl, miremos la simetría. Sus hijos y los míos o iban a la universidad, o se titulaban. Pero ¿por qué a los hijos de nosotros sí ponemos esa presión social y a los hijos de la gente pobre no ponemos? La sociedad no pone esa presión, ¿verdad? Individualizamos los resultados, maximizamos los resultados de nuestros intereses y minimizamos los resultados de los pobres. Profesor Joel. Sí, así como lo estaba explicando el doctor Euseda, pero creo que hay mucho más énfasis todavía en la edad de 14 años a 17. Sí. Es que todavía nosotros como sociedad, el hecho de la prebásica todavía no lo tomamos como tan responsable, sino que lo miramos todavía como algo, como un lujo, que es ir a esa parte de inicio, que debería ser todo lo contrario. Nosotros deberíamos de apostarle a eso, tener una educación prebásica de primer nivel, para empezar. Ese sería el peldaño más contundente para empezar realmente este proceso educativo. Luego, la otra parte es en el tercer ciclo de educación básica. O sea, cuando nosotros estamos hablando ya de edad de 12 años a 14 años, es cuando se inicia también otro grupo de deserción. Y luego se incrementa más, repito, en la edad de 14 a 17, que es precisamente educación media. Ese paso para darlo de educación básica a educación media es donde tenemos el talón de Aquiles en este momento en la deserción escolar. Viceministro. Sí, yo no lo manejo desde el punto de vista de deserción, yo más que todo lo meto en el plano de la exclusión, porque cuando en educación manejamos el tema de deserción es te matriculaste este año y te fuiste. Entonces crea una confusión, porque precisamente eso es lo que la semana pasada hubo mucha discusión con relación a la deserción, y yo planteaba que en Honduras ahorita, si lo hablamos como deserción como tal, hay 0 deserción, más bien se están matriculando nuevos jóvenes cada día, ¿verdad? Por la cuestión de las migraciones y los retornos. Entonces, yo creo que es exclusión, algo que es normal y no debería ser normal en el sistema capitalista de producción, ¿verdad? Que no se da el énfasis necesario en el proceso educativo. Por otro lado, pues, para nosotros la educación es un derecho humano.
para salirnos un poco del servicio, de que la educación sea un servicio, porque es un planteamiento neoliberal hablar de la educación y la salud como un servicio. Entonces por ahí nos quisieron meter aquellos PSM que tuvimos que derrotar en las calles, porque hablaban precisamente de la educación como un servicio y la salud como un servicio. Por el otro lado, hay una cuestión con relación a la exclusión que sí se aumentó prácticamente en tiempos de pandemia, porque al no haber actividad escolar, los hipotes y las hipotas se dedicaron a la producción, ¿verdad? Entonces eso le gustó mucho al papá, a la mamá, y prefirieron que el joven y la joven, el niño y la niña, perseveraran en la venta de su fuerza de trabajo, y entonces que vieron que era más rentable que el hijo participara en actividades productivas que estar participando en el proceso educativo. Mira, a mí este proceso de exclusión me preocupa actualmente en relación a prebásica, porque en prebásica es donde se nos motiva, donde vamos desde niñitos desarrollando nuestras aptitudes y nuestras actitudes. Mira, a mí me daría pesar ver un cipote dentro de 4 años, cuando tenga que hacer expresión artística, ya como asignatura. Si no tuvo desarrollo de motor fino, no tuvo desarrollo de motor grueso en prebásica, porque no estuvo, no va a tener esas habilidades que nos enseñaron en prebásica y que condujeron nuestra vida generalmente. ¿Dónde decimos la primera poesía, aunque sea de 4 palabras? En prebásica. Entonces, me preocupa más el hecho de que no se esté dando la cobertura que se necesite en prebásica en función de eso. Los futuros artistas del país, ¿dónde van a quedar? Vamos a tener menos pintores, vamos a tener menos actrices y actores. Entonces, en un país como el nuestro, que se necesita mucho de la cultura como factor de comunicación, sí nos preocupa enormemente la educación prebásica. Y por el otro lado, en estos momentos, digamos que en el campo estamos en la etapa de fumigación, ¿verdad? Y limpieza de la milpa y el frijolar. Estos hipotes se incorporan al proceso productivo, entonces abandonan, ¿verdad? Y estos son los de generalmente 7º, 8º y 9º grado que se incorporan de una forma u otra a la producción, y como ese daño colateral de la pandemia lo vamos a tener que arrastrar por mucho tiempo, y debe de venir una campaña general de Estado para promover la permanencia de los hipotes y las hipotas en el centro educativo. Doctor, yo estoy de acuerdo con él en algunas cosas. Él ha sido un luchador del magisterio, pero la tienen bien difícil ustedes, los que están al frente de educación. Sí. Muy difícil. Bueno, yo coincido con lo que está planteando el señor viceministro y nuestro compañero presidente del COPEN, pero hay que pasar de la denuncia a la acción, a la proclama y a que el sueño se haga realidad, porque eso fue lo que llevó a la alianza que encabezaba Doña Xiomara al poder. Entonces hay que hacer que los resultados aparezcan. No, yo no voy a decir algo. Esponda era perro para estar aquí, que no sé qué, ahora que demuestre. Y el profesor también. Es que no es fácil. Usted Sí. fue funcionario, yo fui funcionario. No es lo mismo verla venir que platicar con ella, y peor estando en el gobierno. Correcto. Porque en el gobierno la gente es haragana. Yo a este le digo, hace tal cosa, y si no lo hace, lo quito. En el gobierno la gente no hace caso y ahí sigue. Miren cómo se ríe el viceministro. Es cierto. Entonces, O sea, lo que me preocupa, doctor, 2 años de atraso en la educación en un país tan pobre como nosotros. sí. Y aquí vinimos y se señalaba que había que mover ese fideicomiso en Conatel, que había que poner
mientras... Las escuelas y colegios siguen sin internet. Sí, Y ya van 6 meses correcto. y no han hecho nada. Esto- ¿Dónde está el convenio de Lorenzo Sauceda, presidente de Conatel? ¿Dónde está el convenio de Ondutel? ¿Dónde está el convenio del ministro de Educación? Van 6 meses, Mel. Ponerlos a trabajar, ¿no? Solo si me permite voy a hacer hay un avance. El doctor Luther Castillo ya nos presentó una propuesta en relación a eso, con todo lo que tiene que ser una sala virtual o el proceso de un verdadero canal que junte la televisión y la cuestión tecnológica con el proceso educativo. Creo que esta plataforma tiene 62,000 libros de texto, ¿verdad? Nada más que claro, como dice Raúl, falta la implementación del internet, ¿verdad? Falta todas esas situaciones, pero que se van avanzando poco a poco, porque sí necesita mucho, pero mucha inversión del Estado en la dotación de internet y sobre todo los aparatos inteligentes. No seguirle engañando. Y no seguir engañando. Y mintiéndole a la población. Sí, porque... Mire, yo fui presidente de Conatel. Que se junten Carlos Montoya, Lorenzo Sauceda y El ministro. Esponda. Pero ya van 7 meses. Y llevamos 2 años de atraso, eso urge. También a Tigo, a Claro, a todos, a Cable Color, que vean en qué Hay que ponerlos pueden claros. ayudar todos esos. Hay que ponerlos claros. Sí, hombre. Solo ganancias y ganancias a los que han sacado del Estado. Pero ahí viene un punto importante. Hay que partir de reconocer que el responsable de la política de Estado de educación es el Estado. Y que el Estado tiene su escenario para el debate de la política de educación, que es el Consejo Nacional de Educación. Y que la ley señala que el Consejo debe estar presidido por la Presidenta de la República en este caso. Y si ese brazo político se hace presente, las cosas cambian. Porque si desde ahí la empresa privada va a entender, esto va, ¿verdad? No están dejando que la voluntad antojadiza de X funcionario haga esto, haga lo otro, sino que hay una política de Estado para reducir la inequidad en materia de tecnología de información, en acceso a las tecnologías. Esa política de inequidad, Raúl, no golpea tanto a la educación básica, porque en la educación básica, y se lo he escuchado también al maestro viceministro, la educación básica, aunque nos duela, hay que abrir la escuela porque se necesita la interacción de los niños para socializar. Mire, la mente no escolarizada no se puede escolarizar con el mejor iPad, sino con el niño y la niña. La presencia del docente. Y la presencia del docente, ¿verdad? Correcto. Como conductor. Y la otra cosa, mire, que nosotros hemos vendido la idea de que la escuela es un escenario de peligro. Ahora una pregunta, ¿y los profesores ya están yendo a trabajar? Esa es una de las denuncias que han aparecido mire, en la... Porque los profesores iban al estadio, iban a chupar, hacían fiestas, pero no, la pandemia. Bueno, aquí están las autoridades que pueden decir cómo están las cifras. Si uno pone la lupa en una escuela determinada, va a encontrar que hay problemas, ¿verdad? Y que no está llegando un profesor, pero probablemente pone la lupa en otro lado y va a encontrar que hay escuelas que nunca han cerrado. En la famosa escuela de Santa Cruz de Yojoa, y felicitamos es un religioso, el padre que dirige esta escuela, que nunca ha cerrado y va para adelante. Y es una escuela de gente pobre. Y hacen olimpiadas y todo. Entonces, creo que hay que ver todo el panorama, Raúl, y señalar que la sumatoria de los esfuerzos que están haciendo es significativa, pero no da para que haya un proceso, y aquí voy a usar la palabra que es el gobierno, de refundación de la educación. Se va a mejorar, pero se necesita ideas más radicales, ¿verdad?, como las que está haciendo Raúl, de una presencia sistemática de supervisión que no sea punitiva, que sea creativa, pero que garantice que la escuela está dando los resultados que antes daba y que puede dar. En el tema de las tecnologías que mencionamos,
Fíjese que, repito, no es en la escuela básica tanto el esfuerzo, ahí hay que apoyarse, ¿verdad? Hay que hacer que llegue, pero esa es una pirámide. A medida que usted llega a 7º, 8º grado, se vuelve cada día más necesario incluir la tecnología y depender menos del aula tradicional. El niño de 7º, 8º, 9º ya necesita tener presencia tecnológica. Y en la educación media, que esa es la zona abandonada, Raúl. ¿Sí? Esa es la zona memorística, esa es la zona donde los laboratorios están cerrados, donde los colegios técnicos no han recibido la inyección financiera necesaria, ¿verdad? Y que ya no basta con decir en los 12 años anteriores tampoco se hizo. Yo aquí lo he dicho en presencia suya, no se hizo, ¿verdad? Cargarán históricamente con esa sanción que la historia hace, pero de aquí para adelante nosotros tenemos que ver que ahí hay un problema que cada día que pasa se va a traducir en un joven que va a salir con un título que lo habilita para hacer algo que no existe, ¿verdad? Porque la educación práctica, la educación técnica necesita de una actualización permanente de equipo y ahí sí se necesita la alta tecnología. Entonces, yo diría que también, fíjese, viceministro, podemos copiar de fuera, porque yo estudio este tema, la mejor aula del mundo, la aula tecnológica más bonita y todo. Pero aquí la sustancia, la esencia está en la inversión que se haga en la... Ya me va a pasar la de mi expresidente. ¿Cuál es el presidente? El que cayó. Uno que cayó, sí. No fue Mel, pues. Dije, aquí digan, hombre. cuando digo mi expresidente... Mel fue que se cayó, a ver. Cuando digo mi expresidente... Mire el viceministro, enfóquenmelo. Miren cómo se ríe, porque de acuerdo que fue Mel el que se pegó ese platanazo. Sí, fíjate que estoy viendo que esta sillita usted me la puso medio desatornillada para ver si me pasaba la misma del expresidente Mel. Bueno, lo que quiero señalar es que ahora la visión propositiva, acompañada de resultados medibles, y aquí viene un tema que es fundamental. El viceministro dijo, y me alegra escucharlo, de que él sigue siendo, nunca va a dejar de ser gremialista y todo, pero quiero decirle algo, por experiencia propia. Antes de que, con Joel estábamos platicando, yo soy Copen desde que se fundó, desde antes de que se fundara. Estuve en el Congreso en la noche en que Lino Álvarez y el equipo de dirigentes magisteriales de media presentaron, se les aprobó la creación del Colegio de Profesores de Educación Media. Es importante tener ese sentido de pertenencia a un gremio, pero también hay vida, amplia vida, fuera de lo gremial. Y desde el momento en que uno entra al escenario en la cual la vida se vuelve la vida de un funcionario público, uno se vuelve en primera instancia funcionario público y responde a los intereses que esa nueva dinámica le demanda, con la ventaja, y eso lo dice el Grupo Patria en un documento que salió hoy, esta mañana me lo mandaron, la madrugada, de reflexión sobre los 6 meses de gobierno, con la ventaja que tiene educación, que erróneamente, por ejemplo, y digo, usted quiere nombre, ¿verdad? Una ONG ASJ ha señalado como una gran desventaja de que el ministro, usted, los directores sean exdirigentes magisteriales y que la niñez no tiene representación, o no sé, le entendí correctamente que el Estado no estaba representado. Eso es erróneamente, porque la ventaja que tiene es que ellos ya saben dónde está la fuente de la ingobernabilidad en educación y la pueden atacar con facilidad, porque pueden hablar entre pares con sus colegas que están dirigiendo y entender los problemas más rápido, sin ponerse en posiciones antagónicas, sino conciliando posiciones. Eso no quiere decir de que solo los intereses del gremio van a privar, porque eso no sería ético, sino que se van a respetar los intereses del gremio porque se conocen cuáles son los intereses del gremio y se sabe que hay un artículo en el Estatuto del Docente que dice, y recuerdo a Ramón Calix porque él fue de los artífices de esta idea, el abogado Ramón Calix, mire, los derechos de los docentes no pueden ser disminuidos, ignorados ni tergiversados. Punto. El que se inventó la frase, el estatuto es impagable, no sabe sumar y restar. Lo que es impagable es la deuda que se genera cuando no se atiende el sistema educativo propiamente.
¿verdad? Porque que yo sepa, ningún maestro se ha hecho millonario con los sueldos que paga el estatuto del docente. Entonces, pero eso me lleva, Joel, a decir, sí tiene una gran ventaja que sean dirigentes magisteriales, no tiene desventajas, pero tiene un compromiso más elevado porque no puede alegarse ignorancia del sistema. Bueno, Mire, yo creo que Joel, cuando se habla de una brecha tecnológica, se refleja en eso que yo le mencionaba. Ese paso, para llegar a noveno, hay un 50% de alumnos que no lo logran. O sea, los datos están bien claros. 5 de cada 10 no logran llegar a ese noveno. Pero esa brecha tecnológica, ¿cómo podemos nosotros sacarla? Si tenemos el 73.6% de pobreza. Y ahí nos dice a nosotros también que solamente el 40% de los hogares tienen acceso a Internet. Y que menos del 20% de los hogares tienen acceso a una computadora. Y que también me está diciendo que el 40% en este caso no tienen cable. Y que el 30% no tiene televisor. Y que hay un 13% de la población que no tiene ni radio. Entonces, ¿cómo hacer posible para poder trabajar y reducir esa brecha tecnológica? O sea, ese debe de ser el esfuerzo. Y cuando el viceministro menciona al doctor Luther en la parte de tecnología, creo que es fundamental, pero también ahí es el esfuerzo enorme del gobierno para poder echar a andar, es dotar en primer lugar, así como lo decía el licenciado Raúl, bueno, ponga que Carlos Holvin Montoya se reúna de forma inmediata con Daniel Esponda y los trabajadores. no, Convóquelos aquí, mire, No, y a este programa. Lorenzo Los Auceda. trabajadores, correcto, ¿verdad? Mire, ¿Por qué ve. razón? Mire, vamos a seguirle diciendo. Mire, Hoy es 9 de agosto Mire, Raúl. y nunca los 3 señores se han reunido. 9 de agosto, por suerte aquí está el viceministro Edwin Hernández, Conatel, Ondutel y Esponda, Educación. Y ahí sienten a Tigo, Claro Cable y color. Cable Color, que ayuden. Porque ayer estuve hablando con el dueño de Cable Color. Y yo creo que ellos pueden ayudar. Claro. Pero hoy, 9 de agosto, no han hecho nada. Había una Y situación. esas son las contradicciones que habla, por ejemplo, ¿qué dice el viceministro o el ministro? Le manda un oficio a los directores de centros educativos, ¿verdad? Mira el viceministro, qué educado, antes era de... En ese oficio, ¿qué le dice? Suba la matrícula. Hasta, suba notas a los profesores. ¿Y con qué internet lo hacen? Con el internet del profesor. Sí. ¿Ya? Para el centro educativo, así hemos estado. O sea, no es que tampoco es algo nuevo, así hemos estado. O sea, en ese momento necesitamos dar ese salto. Sí, Ese ahora salto. que hay una situación, Joel y compañeros, es que, como decía el doctor, en este gobierno de la Secretaría de Educación tenemos una virtud, lo puedo decir así como una virtud, que no nos hemos fijado en los últimos 12 años. A nosotros nos colocaron ahí y tenemos que ir de ahí en adelante. Exacto. Lo que hicieron o dejaron de hacer los otros será responsabilidad de ellos y lo juzgará la historia. Entonces, tenemos la ventaja de que no andamos buscando culpables para nada y no estamos en eso. Ahora, tampoco estamos en la etapa de antagonismos con la dirigencia magisterial. Ya hoy llevamos 7 meses y todo lo hemos resolvido en la mesa del diálogo. Eso sí, bueno. Y no ha habido un movimiento, más que los que nos quisieron hacer al principio, los heredados, ¿verdad? Exigiendo situaciones ilegales que les habían dado, y ellos tenían derecho a hacer la fuerza, pero motivados ya cuando usted mira una toma de casa presidencial con carpas y Comida. alimentos, pero no alimentos de los que comemos nosotros en la movilización. Precisamente, comía. Sí, precisamente hoy, y eso es un anuncio para mí, que lo recuerdo mucho con mucho cariño. En el 2006, un día como hoy, logramos la más grande victoria del magisterio, ¿verdad? Así. En el gobierno de Mel Zelaya. Lastimosamente yo fui víctima de la represión ese día y tengo 16 puntadas desde aquí, desde la frente hasta atrás. Un solo garrotazo me pegó un policía y me salvó la vida mi hijo mayor, ¿verdad? Que se tiró encima para que le pegaran a él. Hace exacta, en el 2006, hoy. Entonces, en función de eso, nosotros, mire, hay una cuestión que sí estamos claros.
esa educación tecnológica que debe ser más fuerte en séptimo, octavo y noveno grado. ¿Verdad? Que es donde los hipotes van a tener la mayor motivación de investigación, siempre liderada por el docente. O sea, no libertina, sino que sí. Mire, nosotros tenemos, yo trabajaba siempre en el Centro de Educación Básica Santiago Majía, en las minas Lepaguare. Y en ese centro teníamos internet de una de las empresas grandes, ¿verdad? Pero desde Conatel nos la regularon. O sea, ¿qué hacíamos los profesores los primeros días? Y hay que ser honestos, los miércoles era la Champions. Y entonces nos metíamos con los hipotes de séptimo, octavo, noveno a la sala de los partidos de la Champions. Vino un tiempo, entonces nos cortaron eso. Y nos dejaron solamente las cuestiones educativas que teníamos que ver y las investigativas. Y por el otro lado, lo que sí estamos de acuerdo y que estamos obligados con el actual gobierno es ver cómo implementar los talleres diferentes en educación media para los bachilleratos técnicos profesionales, que tienen que cambiar la estructura así, ¿verdad? Pero ahí, por la parte técnica, ¿verdad? Tenemos hipotes que se gradúan de bachilleres técnicos en informática que no vieron una computadora en los 3 años. Correcto. Tenemos compañeros en mecánica automotriz. Correcto. Que les están enseñando el uso del carburador todavía. Los carros ya no tienen carburador, anillos, platines, condensadores, que eso ya no existe en la mecánica tradicional. Entonces sí, se necesita una buena inversión en función de los talleres. ¿Para qué? Para que estos hipotas y hipotas que se gradúan en el nivel medio no lleven la idea de ir a trabajar solamente en las maquilas, porque para ahí están saliendo. Y está bien, un sector productivo que por lo menos da sustento familiar, pero que no debe ser ahí. Por eso, doctor, nosotros hemos criticado mucho ese traslado, así como quien trae una computadora de un país a otro, que nos trajeron ese proyecto experimental educativo de Chile, que todavía estaba en experimento, y nos traen a nosotros el currículo nacional básico como parte ya fuera de contexto, lejos de nuestra realidad, sin ningún sustento teórico de por qué trasladar de un solo ese experimento de Chile hacia Honduras, que nos ha hecho fracasar definitivamente. Entonces sí, tenemos que trabajar en una nueva currícula, ¿verdad?, basados en ese proyecto de qué tipo de hondureño queremos tener para el futuro. Pero ahí viene un problema, ¿sí? Estoy de acuerdo. Permítame, tengo que ir a anuncios. Una pausa y continuamos. Sí. ¿Qué va a encontrar? Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. El presidente colombiano Gustavo Petro propuso subir los impuestos a los más ricos de Colombia como parte de un ambicioso proyecto de reforma fiscal, su gran propuesta legislativa con la que espera conseguir los recursos suficientes para hacer frente a sus promesas, incluido el combate a la pobreza. La reforma incluye una reducción de beneficios tributarios para los más ricos, impuestos para el sector minero y de petróleo y lucha contra la evasión. Además, propone la creación de un impuesto permanente al patrimonio o la riqueza para las personas que tengan bienes superiores a los 3.000 millones de pesos, equivalente a $690.000, a una tasa que arranca en 0.5% y alcanza el 1%, para los patrimonios de 5.000 millones de pesos, equivalentes a 1.1 millones de dólares en adelante. El proyecto plantea aumentar del 10% al 20% la tarifa del impuesto sobre la renta correspondiente a dividendos o participaciones percibidas por sociedades extranjeras sin domicilio principal en Colombia. Este ha sido un informe para 11 Noticias. ¿Cómo sigue el avance para el regreso a clases presenciales? ¿Qué tan efectivas han sido las acciones tomadas por las autoridades para controlar el abandono
de estudiantes en las aulas de clase, viceministro? Mire, o sea, yo creo que dentro de lo que cabe, ¿verdad? Porque nosotros no hablamos de nueva normalidad porque no hay nueva normalidad, ¿verdad? Pero dentro de lo que cabe y dentro de lo que ha sido, nosotros creemos que es aceptable con relación al déficit que hubo de asistencia en los centros educativos. Pero falta mucho por promover, acercar. Necesitamos de repente una campaña más fuerte en los diferentes municipios para promover, porque si bien es cierto, en las zonas urbanas tenemos mucha presencia de estudiantes, pero tenemos algún déficit en la zona rural, y a mayor postergación, más déficit de estudiantes en los centros educativos. Y lamentablemente este déficit se está viendo más en el sector el tercer ciclo, en séptimo, octavo y noveno grado, que es el que tenemos que buscar la forma de acercar a las alumnas y los alumnos. Y fíjate que nos preocupa también porque el mayor índice de falta de presencia en la escolaridad es de los varones, ¿verdad? Que ya de hecho están incorporados a la actividad productiva. Pero sí hemos tenido muy buena respuesta, inclusive creo que más arriba de lo esperado en cuanto a matrícula. De hecho, también se mantiene abierta la matrícula aún por esa cuestión de la no tanto de la movilidad, ¿verdad? Porque mire, ahorita que estamos en esta etapa, que es la que más trabajadores lleva, que es la etapa de fumigación y de limpieza de la milpa y el frijolar, el cipote junto a su familia se mueven de una aldea a la otra buscando que haya trabajo. Claro. Pero estos cipotes también tenemos la ventaja de que entendemos y ellos regresan. Entonces el docente, que eso hay que admirarle a los compañeros docentes el esfuerzo que hacen, les da un trato especial, ¿verdad? Les da un trato especial para poderlos reinsertar a la situación escolar. Entonces sí estamos un tanto, y debemos, creo yo, un tanto flexibles en el proceso educativo para motivar a estos muchachos, y que se den cuenta también que, aunque en este momento decidan parar un poco su participación productiva, pero les puede ayudar más en el futuro el proceso educativo que una inserción temprana al proyecto productivo. Bueno, yo creo que cuando miramos estos factores socioeconómicos tan difíciles en el país, hay un factor, se nos menciona por ahí que hay más de 55.072 niños y niñas que han migrado, que han cambiado la mochila escolar por la mochila de la migración. Y eso es bastante grosero para el país, ¿verdad? Que ya no solamente sea el papá que esté migrando. Entonces, cuando miramos esos factores, que de cada 10, 3 terminan en educación media del país. Entonces, cada momento miramos allá que cada 5 de cada 10, y hoy 3 de cada 10 en media. Entonces, eso, a medida que es lo que decía el doctor Euseda, a medida que esto aumenta, ya el ingreso a la universidad es mucho más reducida todavía. Entonces, y los que logran salir de la universidad es mucho menor todavía. Entonces, cuando nosotros miramos estos factores de pobreza, la migración, la violencia intrafamiliar, cuando miramos también el desempleo, esa brecha tecnológica, el trabajo infantil, que es lo que mencionaba el viceministro ahorita, ese trabajo infantil, tenemos más de 600,000 niños y niñas que están trabajando. O sea, como país tenemos una situación que tenemos que darle una respuesta inmediata para poder sacar este flagelo de trabajo infantil. Honduras se ha comprometido en la cuenta de los ODS, Objetivos de Desarrollo, y también la Agenda 2030, también, y no vamos a poder lograr nosotros reducir el trabajo infantil en el país. Entonces, necesitamos crear políticas públicas. Eso es lo que necesitamos, crear políticas públicas para poder apalear un poco la situación del desempleo
Porque muchos padres al final lo que dicen, no, no vas a ir a la escuela porque no tengo cómo mandarte. No, pero díganme algo ustedes tres que saben. ¿Qué es lo más urgente que se puede hacer que sea efectivo para la educación? Porque con todo el tiempo que hemos perdido, Sí. o sea, ¿qué es lo que hay que hacer inmediatamente? Miren, la clave para salir de este atolladero en que estamos es el conductor del proceso y ese es el maestro. Desafortunadamente, y esto es histórico, no hemos hecho la inversión en la educación permanente, en la formación permanente del docente, desde preescolar hasta media, ¿verdad? Cosa que en el nivel superior sí se da, que hay un permanente apoyo dentro de las universidades. Pero lo que antes era el INICE, fíjese bien, dejó de ser el gran atractor de capacitación. Yo tuve la oportunidad de ver, Raúl, cómo el presupuesto que se invierte en la formación permanente de los docentes, eso es nulo. Y no sé cómo está ahora, viceministro, el presupuesto y cómo van ahorita en actividades de capacitación permanente, porque eso es lo central, Raúl. Si el maestro recibe, no capacitación trillada de que estoy aquí sentado para que me den un diploma y me voy al escalafón, ¿verdad? O a la unidad de reclasificación de docentes, no, sino que si hay si la dirección distrital, la dirección departamental, que fueron creadas esas estructuras en tiempos del presidente Reina, si esas unidades fortalecen su brazo técnico para apoyar a los docentes, va a tener usted impacto en el aula. Pero si el docente, como dice nuestro presidente del COPEN, solito tiene que ir a ver cómo se las arregla consiguiendo internet y a ver quién, si el hijo le ayuda, eso no va para ningún lado. Entonces se necesita que haya una, más que infraestructura, oiga, es la infraestructura mental del sistema. Los activos intelectuales del sistema están en la cabeza de los docentes. Si usted no mueve esos activos intelectuales, usted puede poner la computadora más avanzada que tengan y no va a obtener los resultados que desea. Entonces, cuando usted ve el presupuesto de educación, siempre ese renglón es el sacrificado y el pobremente ejecutado. Esa es la regla número uno. La otra es que la escuela fue expulsada del hogar. A lo largo de la última década se metió, mire, desde el hecho que el presidente no recibía a la dirigencia magisterial, que los negaba, que no existían para él, entonces se negó la validez, la legitimidad de la escuela como amigo natural del hogar. Y eso se perdió, no se ha recuperado. Entonces tienen que hacer un gran esfuerzo, ¿verdad?, para que vuelva, sobre todo la gente más pobre, la gente en el hogar, a creer que la escuela realmente es un espacio indispensable para que se crezca en comunión su hijo, cultive la felicidad, aprenda un oficio, aprenda a vivir en el siglo XXI. Sin la escuela no hay posibilidad. Entonces, sin embargo, ¿qué es lo que dice la gente? No, yo dejé mandarlo porque iban a perder el tiempo por huelga. Y además, cuando uno ve en la escuela donde estaba ese niño no habían huelgas, pero como eso es lo que oye, que se repite la imagen de deterioro, de que la escuela no sirve para nada y que los maestros son cómplices de que esa escuela no sirve para nada, sin darnos cuenta nosotros que es nuestra escuela, donde a mí me educaron en una escuela pública, Raúl, sagrada mi escuela, mis maestros, a ellos me debo. Eso ya no lo repiten los niños de ahora, ¿verdad? Yo recuerdo a mi maestro de quinto grado, Mario Melgar, que fue la estrella que me iluminó. Recuerdo a mi maestro de matemática, que fue el que me dijo, tenés para la matemática, muchachos, eso es lo que tenés que estudiar. Ahora la gente le dice, lo saqué de la escuela porque ellos no van a nada. No es cierto. Entonces, la venta de una imagen de la escuela pública, que a propósito, la pandemia ha mostrado que la escuela privada tampoco se queda con las medallas colgadas en el pecho. En general, que la escuela no sirve para nada y que lo mejor es que aprenda un oficio, ¿verdad? Eso es el enemigo que hay que combatir. Esas dos cosas, el maestro y la legitimidad en el hogar. Lo demás, comprar computadoras, hay que levantar los edificios, todo eso tiene solución, ¿verdad? Cuando yo estuve en Proveco con el equipo, un equipo fabuloso que teníamos ahí, después del MICH,
el presidente Flores inauguró 1.300 escuelas, pequeñas, de 1 a 2 aulas, en 2 años, sin precedentes, porque tomamos la participación de la comunidad, porque la comunidad, si sobraba cemento, lo regresaban y nos decían, mire, aquí liquidame, nos sobraron estas nuevas, no se me olviden, Cucuyagua, estas nuevas bolsas de cemento sobraron, y la escuela que construían ellos valía la mitad de la que construía el FIS al lado, porque la intermediación era muy cara. Entonces, quiere decir que si usted a la comunidad no la toma en cuenta, si usted a los maestros no los educa permanentemente, y si usted sigue con esa tontera de creer que la escuela no sirve para nada, entonces usted está condenando el sistema a vivir permanentemente fracasado. Rita Lara, Tegucigalpa. Buenos días, Rita. Hola, muy buenos días. Y la verdad que lo que yo les quiero compartir es una apreciación muy personal. Y espero no se vaya a molestar ninguno de los invitados, porque la mayoría de los invitados lo que hacen es atacar a la gente cuando no piensa como ellos. Yo estaba escuchando muy atentamente que uno de los caballeros estaba dando una lista de por qué el sistema educativo no caminaba. Pues yo le quiero decir que anoten una más, y es la mala calidad de las clases. Ahorita en pandemia es donde más se dio cuenta quiénes son los que realmente tienen las mejores oportunidades. Y yo tengo muchas amigas que están en docencia, y yo les decía, yo solo les voy a hacer una pregunta, una sola pregunta. ¿Ustedes quisieran que sus hijos recibieran las clases que ustedes dan en el sector público? Todas se quedaban calladas, porque los niños en el sector público ni tan siquiera recibían clases. Es más, desde antes de la pandemia, ¿quiere que yo le diga algo? Quiero que me levanten la mano cuáles son los maestros que tienen sus hijos en el sistema público. Quiero que me digan. Mentiras. La mayoría de los maestros, si es que no todos, tienen sus hijos en escuelas privadas. Y si los mismos maestros no validan la educación del medio donde trabajan, o sea, si yo como maestra en escuela pública no soy capaz de tener a mis hijos en la educación pública, si mejor pago una privada, entonces yo estoy diciendo de que el medio donde yo trabajo no llena las expectativas ni a mí misma para tener a mis propios hijos en escuela pública. Y no me digan mentiras. Un celular. Sí, se perdió la señal de Rita, pero de lo que le captaron. Sí, mire, hay una situación con relación a lo que decía el doctor Euseda, y es que Dígame, la formación docente está obligada a hacer una formación continua, dinámica, permanente, porque por los mismos cambios naturales en los estados. Y encontramos que existía muy poco presupuesto para la capacitación docente. Pero en vista que nos estamos reuniendo con los rectores de las universidades públicas, un grupo de cientistas de la educación y las autoridades de la Secretaría, y el nombre no importa, nosotros le decimos refundacional, pero si eso causa roncha, no lo tomemos como así. Estamos trabajando en un nuevo proceso educativo que va a durar años, que no se va a terminar en el presente gobierno. Pero precisamente una de las decisiones a las que hemos llegado es que se debe de aumentar el presupuesto para capacitación docente. Correcto. Y que se debe de fortalecer las unidades de capacitación, no solo lo que nosotros le dijimos inicio, sino que un proyecto general que tenga que mover más bien la capacitación docente hacia los diferentes departamentos o municipios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Yo me gradué en el 2006, algo tengo la necesidad de aprender desde el momento en que me gradué hasta el momento actual. Entonces, la capacitación debe ser permanente, especialmente en el uso de tecnologías, que es donde más debilidad demostramos los docentes en tiempos de pandemia, ¿verdad? Entonces, estamos conscientes de todas las situaciones y creemos nosotros que acompañado de una fuerte inversión tecnológica e inversión en talleres, va a cambiar el rumbo de la educación. Pero claro, debemos de estar conscientes. No es una actividad de cambiarla en el mismo año ni de un año para otro. Tiene que ser un proceso largo. ¿Por qué? Por los altos costos que significa también estos cambios para la educación, pero que no es un gasto, ¿va?
que nosotros sabemos que cuando invertimos en el profesor estamos invirtiendo en los hipotes, prácticamente, porque son los beneficiarios directos de cuando los que tenemos a cargo un aula de clase nos capacitamos. Entonces, es un proceso que debe de ir, ¿verdad? Que lo debemos producir y que esperamos nosotros que se lleve poco a poco esa relación, la relación Producto Interno Bruto e inversión en educación debe de ser básica para cumplir con la obligatoriedad que tenemos como gobierno de dar una mejor educación a los hipotes y las hipotas. Francis Valladares, Danlí, buenos días. Buen día a todas las personas en el foro. Para empezar, quiero hacer referencia a lo que hablaba la participante anterior. Mis hijas, de 3 hijas que tengo, las 3 egresadas de la escuela pública. Ellas estudiaron en la escuela de aldea donde yo trabajé por 14 años, ahí egresaron de su 6º grado, colegio público, Escuela Normal España, y finalmente pues fueron a la Universidad Católica aquí en Danlí por no tener que movilizarse hasta Tegucigalpa. En segundo lugar, al señor viceministro, decirle que como docente, lo que estamos esperando, a mi criterio personal y lo que platicamos con muchos docentes, soy docente de primaria, y lo que estamos esperando es un plan de emergencia donde se priorice el ayudar a los niños en español y matemáticas, la lectoescritura y en matemáticas atender las operaciones básicas. Porque yo le pongo el ejemplo, tengo un 5º grado que cuando nos retiramos, esos niños estaban empezando 3er grado cuando la pandemia. Entonces, sabemos que la educación no fue igual durante estos 2 años. Y los niños, usted puede ver las carencias que tienen en lectoescritura. Y yo trabajo en una escuela donde yo solo imparto la asignatura de ciencias naturales, pero yo me he comprometido a ayudarles a ese grupo a que mejoren en las matemáticas, porque yo antes impartía la clase de matemática, clase, por cierto, donde se responsabiliza al maestro de todo lo que pasa. Y el problema en la asignatura de matemáticas es que los niños traen una mala base. Y cuando el papá ve que el niño fracasa en la asignatura, que es de donde depende la mayoría de los reprobados, entonces el culpable es el maestro, ¿verdad? Pero ahorita tenemos niños en 4º, 5º y 6º grado que no se saben las tablas, niños que no están escribiendo correctamente, que no le leen correctamente, y eso es lo básico, donde se debería de priorizar esas 2 áreas y todos nos deberíamos de involucrar. Y lo demás, pues, sabemos que vamos a mejorar si atendemos esas 2 áreas. Muchas gracias a todos. Gracias a usted. Me dicen buenos días, Raúl, saludos cordiales. El tema de la compra de libros también es tema serio para la educación. Gran parte de los libros educativos provienen del exterior, lo cual le quita trabajo laboral a nuestros hondureños. Decía, profesor. Sí, cuando hablamos de priorizar para poder recuperar un poco esa matrícula, tal como lo decía compañero también, viceministro, es exclusión. Creo que el 2021 se cerró con 1.140.000 y tantos fuera del sistema educativo, y que el incremento de la matrícula, aún con todos los desaciertos, ahorita se incrementó la matrícula en 2022 a 1.800.000. Eso nos da a nosotros, sin ser matemáticos como el doctor Euseda, ¿verdad?, nos da a nosotros que hay 700.000 niños y niñas que están fuera del sistema educativo. Y que no es tanto lo que dice esa organización, que no hay que mencionarla, ¿verdad?, que dice que 500 se van cada día. Ya no hubiera ni un alumno en el centro educativo. O sea, hay cosas que también hay que saber de dónde vienen. Sí. Ahora, sí hay salida, sí hay, y eso no lo podemos negar, pero que es importante enfocar el sistema educativo hacia algo que realmente la sociedad lo determine como algo prioritario. O sea, eso es lo que tenemos que empezar. Claro. Que el padre de familia visualice la escuela como algo prioritario para su familia. Entonces, eso, si no, vamos a seguir lo que hemos hecho todo este tiempo. ¿Qué es lo que se ha hecho todo este tiempo? Desprestigiar a la carrera docente, desprestigiar al docente. Y eso ha sido mancomunado con todos los sectores. Aquí no vamos a hablar de un solo sector. El desprestigio ha venido desde el Estado mismo. Entonces, ¿por qué a un grupo, por qué entonces tenemos que reorganizar el sistema educativo?
¿Desde dónde? De la infraestructura. Tenemos un abandono en infraestructura. Ya de 23.000 centros educativos tenemos más de 14.000 centros deteriorados totalmente. Tenemos que empezar por eso. Imagínense que estamos en pandemia y tenemos de esos 23.000, solo 4.000 tienen agua. Entonces, ¿cómo vamos a incentivar? Tenemos que incentivar primero a esa infraestructura. Tenemos que devolverle a dignificar la carrera docente. Eso es importante para la sociedad, porque entonces no vamos a seguir. ¿Quiénes forman los futuros abogados, los futuros profesionales? Somos los docentes. Entonces necesitamos dignificar esa carrera docente. La formación permanente de docentes, hay que retomarla. Es prioritario para el Estado. También la dotación tecnológica. Si nosotros no tiramos desde el Estado una política pública de dotación de tecnología, necesitamos hacer acciones comunitarias. Ya el doctor ahorita dio un hecho del pasado, cómo se hizo, y nosotros incluso en el centro educativo, uno de los que yo trabajo, se hizo, se ha hecho la construcción con un comité ejecutor de proyectos. El dinero se deposita en una cuenta, se hace una estructura y de ahí se está pagando y se está buscando la obra de la comunidad, la mano de obra de la comunidad. Si nosotros no involucramos a la comunidad, eso no vamos a salir adelante. Vamos a hacer más de lo mismo, que ese edificio me cueste 20 millones y tal vez el costo de real es de 3 millones. Eso es lo que necesitamos desde el Estado. Empezar, ¿por qué razón? Porque necesitamos estimular al padre de familia. Que ese padre de familia está desempleado. Nosotros podemos decir, bueno, aquí tiene un contrato por lo menos por un par de meses para que él pueda tener el estímulo y ese niño ya no se salga de la escuela. Recordemos, uno de los flagelos terribles es el desempleo y por esa razón, cuando ya no hay capacidad, el niño tiene que ir a trabajar. Entonces se nos viene otro problema más, que es el trabajo infantil. Sí. Si nosotros no hacemos el estímulo al padre de familia, de la comunidad, pero no tirar proyectos a lo loco, no, sino con un ordenamiento, con una cuestión natural de la población. Eso es lo que hay, es inversión social que necesitamos allí. Lo otro es necesario estimular a los estudiantes. Yo le decía a Espinal la vez pasada, esa mochila escolar debe de ser directamente al niño, a la niña, ahí en la escuela. Las becas, ya no podemos seguir tirando becas para hijos de los ricos. Necesitamos llegar a ese 73.6%. A ese necesitamos darle la beca, el estímulo directo. Necesitamos acá el Estado también. Los ricos que paguen. Correcto. Necesitamos, mire, el Estado necesita ahorita recomponer la merienda escolar, el bono de la matrícula gratis, ¿verdad? El bono de transporte. Esa parte social que se lo robaron los gobiernos anteriores. Necesitamos devolvérselo a la sociedad. Ulises Molina, desde Juticalpa Olancho. Don Ulises, buenos días. Sí, buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Lo estamos escuchando? Ok, felicitarlo por el programa y a sus invitados. Creo, licenciado, que la educación pública está muy deteriorada. Yo me siento orgulloso de lo que era antes la educación pública. La verdad que pues antes los niños en realidad iban a aprender. Incluso ahora pues los que quieren aprender también van a aprender, pero la verdad que está muy deteriorada y eso lo demuestran los mismos maestros, porque aquí en Juticalpa, por decir algo, la mayoría de los maestros, el 95% yo creo de los maestros, ellos mismos dicen, con sus actuaciones dicen que la educación pública no sirve, porque ellos mismos, sus hijos los echan en las escuelas privadas. Aquí todos los maestros, la mayoría de los maestros, sus hijos los echan a las escuelas privadas. Entonces, eso le indica a usted que la escuela pública no sirve. Ellos mismos están diciendo que la escuela pública no sirve, que por eso sus hijos ellos los llevan a otro lado. Entonces, está muy deteriorada la educación. Hay que trabajar mucho en esa área, porque la educación pública debe de ser igual que antes, pues muy buena y debe ser igual que antes. Gracias. Me dice, buenos días, soy Alexis Ordóñez, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Educación. Quiero anunciarle que un tema que estamos impulsando con todas las instituciones del sector es la política de desarrollo profesional docente y el Sistema Nacional de Formación Docente, que estimula y potencia la formación inicial y la formación permanente de los docentes. Un tema importante es el análisis, es que la educación es reflejo de lo vivido en el país y a la vez la educación puede ser un factor de desarrollo del país.
es de doble vía. Por ello, el análisis de la educación no solo debe ser visto desde la misma educación, hay variables sociales, antropológicas, culturales, económicas a tomar en cuenta. Gracias. Escribe Alexis Ordóñez, secretario ejecutivo. Lo que tiene el Ministerio de Educación también es una malísima política de comunicación. Ninguna. Esponda de andar en programa, ¿cómo no se arregla? Tiene una malísima política de educación el Ministerio de Educación Pública. Deberían de mejorarlo. Y lo digo con conocimiento. Deberían de mejorarlo, viceministro. Porque esto tiene que ser masivo. Que el pueblo se dé cuenta qué es lo que están haciendo. Si ese hombre no me escribe, yo soy periodista. Imagínense la gente. La política de comunicación de ustedes no existe. Sí, solo que con el caso del compa Alexis, que es el secretario del Consejo Nacional de Educación, es que estamos trabajando bien cerca, lo que le decía, el proceso refundacional de la educación. Lo que pasa es que, miren, partiendo de cómo le llamemos, vienen los ataques previos, ¿verdad? Sin tener el conocimiento. Entonces, cuando precisamente el compañero Alexis es el que coordina este equipo de trabajo de cientistas de la educación, en la cual están los rectores y los administradores educativos, estamos por ahí, es que estamos precisamente en los que le planteaba. Una cuestión principal es el hecho de la capacitación docente permanente. Entonces, en lo que estamos escribiendo y vamos saliendo poco a poco, estamos desarrollando esas situaciones que antes desde fuera las medimos y que creíamos que eran necesarias y que sabemos que hoy las podemos implementar porque estamos en el gobierno. O sea, ya no nos quedamos con el simple hecho de que conocemos. Bueno, sabemos las necesidades y las llevamos. Es de la ventaja que hablábamos al principio y que lo mencionan los compañeros de Patria, ¿verdad? Que si hay una situación ventajosa para la educación nacional es que ahí estamos los que conocemos del problema, ahí estamos los que nos chismaven la piedra en el zapato, y como conocemos eso, lo primero que estamos haciendo es ver cómo revertimos esas situaciones para hacerlas más bien una cuestión relevante en el proceso educativo. Correcto. Doctor. Sí, yo creo que, y me alegra que se comunique el doctor Alexis con este programa, porque el Consejo Nacional de Educación juega un papel muy importante. Solo leo esto de don Omar García. Estimado Raúl, tenemos un sistema educativo en ciudades, aldeas, valles, montañas y playas con agentes educadores públicos y privados orientados exclusivamente a formar y graduar empleados y no empleadores ni autoempleados, lo cual incrementa el desempleo y la pobreza en la nación. Educar para la vida, como transformó Guatemala, incluyó emprendurismo y ciudadanía y han hecho importantes avances en Honduras. Los maestros son parte del problema o parte de la solución de esta crisis generacional educativa. Noto oposición de los maestros agremiados para no incluir en la currícula desde el 4º al 9º grado emprendurismo, cooperativismo, geopolítica, democracia, interconectividad eficaz. Valores que pueden opinar al respecto sus panelistas. Sí. Claro, el espectro de la educación es muy amplio y todas esas ideas... Solo una cosita. Alberto Ramírez en Ciguatepeque. Don Alberto. Hola, buenos días. Lo escuchamos, don Alberto. Buenos días ahí a los cuatro que están ahí en el estudio de Tomás Ponce. Viene don Raúl lo que pasa es que ahora la educación se trae ese acento políticamente. Por eso la educación ahora no prospera. Mire, yo soy un hombre campesino, entonces yo sé que el ministro y todo hacen el esfuerzo por cada día más mejorar la educación. Pero algo que le pido al ministro es que también ayude a nosotros que no sabemos ni dónde inscribir. Como analfabetos, también mantener una comisión a las aldeas para que nosotros también podamos también recibir también una educación básica también, porque no solamente cultivar, sino tener una educación básica también. Así que le agradezco por su llamada y le tenga un lindo día. Gracias, doctor Uceda. Sí, le decía que el Consejo Nacional de Educación juega un papel muy importante. Ahora, en el Movimiento Patria, que esta madrugada sacó un documento y señalan 3 cosas que yo quiero repetir porque las considero importantes. La gestión en este momento ha estado centrada
en el anuncio que hizo el gobierno de que hubiesen clases presenciales. Sí, pero ¿quiénes son esos del Movimiento Patria? No, es un grupo de pensamiento crítico donde yo lo conozco, hay un buen grupo de intelectuales que conocen. Está Rodolfo Pastor. Rodolfo Pastor está ahí. Doña Juliet. Ahí están. Está Salvador Moncada incluso. Está Salvador Moncada, el rector Raudales, Julio Raudales. Yo soy miembro del Grupo Patria. Pero lo que quiero decirles es que ellos señalan que el gobierno arrancó con 3 cosas fundamentales. El retorno a clases presenciales, lo que usted dice, falló en la comunicación de prensa. Porque no es con un acuerdo ministerial que salen corriendo los maestros a dar clases. Entonces los anticuerpos se reactivaron. Sin embargo, paulatinamente logró enderezar y, como lo dijo el señor presidente del COPEN, las metas que tenía el gobierno no se cumplieron, pero se avanzó en la matrícula. Sin embargo, el déficit continúa siendo estructural. Es decir, no logra convocar a la gente y parte porque la estrategia de comunicación no llegó con la fuerza que se necesitaba. Eso dice Patria. Garantizar la gobernabilidad del sistema educativo ha tenido mucho éxito. Y en parte porque los dirigentes magisteriales que están ahí saben cómo hacer gobernabilidad. Y ha entrado a un terreno que es bastante peligroso, pero necesario, a derogar las leyes educativas que emitieron en los gobiernos anteriores y que frenaron, empantanaron el sistema. Y en eso están, todavía no han culminado con la ley de Imprema, ya vi que están los jubilados revueltos, ¿verdad? Pero están revisando eso. Eso hace que la campaña de refundación no empuje los otros elementos dinámicos que se requieren. Son metas intermedias, dice Patria, pero invita el Grupo Patria a que reconozcamos que el estado de los centros educativos continúa, como lo dice el presidente del COPEN, en estado precario. Y que la velocidad con que anunciaron que se iba a lograr recuperar no se está logrando porque la ejecución presupuestaria no está llegando a la velocidad que se requiere, y eso es otra complicación. La merienda escolar no llega todavía a los estudiantes en las cantidades que se prometieron, y la falta de texto y materiales educativos que denunciaron los padres de familia acá son demanda pública. Esas 3 cosas quisiéramos decirle, el Grupo Patria les dice, continúa precario el estado de la escuela pública. La merienda escolar no llega, no hay textos y materiales educativos en abundancia, y para que en el mes de enero próximo tengamos una escuela que la inaugure la presidenta sobre montañas de libros, ahorita hay que comprar los libros, ¿verdad? Esas son, y luego la campaña de vacunación anti-COVID no se hizo con la presión necesaria, y eso no es culpa de educación, y en consecuencia el ausentismo fue pronunciado al inicio. Entonces, el Grupo Patria dice, el retorno a las clases presenciales es clave de éxito. Me dice aquí la abogada Larisa Barahona, saludo a Denis Zapata, que ha venido desde Miami. Gracias por estarnos viendo, compañeros desde San Miguel. Saludos, Denis. Buen día, dice la abogada Larisa Barahona del Colegio de Abogados. Raúl, excelente programa. Los educadores, la educación es fundamental para el desarrollo de Honduras. Felicito a don Armando y es bueno que asesore a las actuales autoridades. La abogada Larisa Barahona. Gracias, Larisa. Yo estaba leyendo el documento de Patria, claro, temprano en la madrugada, una leída así como rápida, sin el respectivo análisis, ¿verdad? Pero hay una situación que entre las cosas que plantea es que, miren, ustedes no saben lo difícil que fue el llamado a clases presenciales, ¿no? Sí. Porque había mucha oposición al interior por las condiciones que se estaban dando. Pero en una situación de esas, de que si llegaste para no hacer nada, mejor no llegues, nosotros dijimos, este es el momento de las clases presenciales. Sí, sí, sí. Y era un paso que era urgente darlo, si no hubiera sido peor la situación actual. Si bien es cierto, vamos caminando poco a poco y desarrollando los procesos presenciales y que tenemos nosotros algunos problemas de hecho, de los que ya comentamos y que no vamos a repetir,
tenía que ver también con eso de que... Pero quizás, viceministro, con respeto, lo que Raúl está planteando es lo que hizo falta, la estrategia de comunicación, porque comunicación no... Si la comunicación es espontánea, su efecto es impredecible. ¿Quiere que le diga algo? Si es sistémica, y aquí está planteado. Mire, yo le voy a decir algo. Bueno, perdón, ya lo interrumpí, disculpe. sí, viceministro, mire, hay un canal del Estado, por cierto, tuve que pagar 120.000 empiras de mi bolsa porque el Tribunal Superior de Cuentas me castigó porque no entregué el canal del Estado. Imagínense, ¿qué tal? Que se lo quitaron, no que no le entregó. Óigame, si yo era presidente de Conatel y yo hablé con el presidente Zelaya, mira que quieren quitar el canal, no lo des. Hablé con Pepe Lobo y Elmin Santos, que eran los candidatos. Entonces, ¿cómo le van a quitar el canal al Estado? Al final a mí me tocó pagar 120.000 empiras de mi bolsa para que no nos quitaran el canal del Estado. Ese canal del Estado, no, ahí no dan clases. Hay que retomar que los canales, aquí en DTV, dábamos 1 hora de clases. Eso, pero tienen que tener una buena producción, tienen que traer gente profesional que haga eso. Que se dedique a eso. No hay comunicación en educación. Y como hay problemas, yo he visto gente humilde que no tiene este tipo de teléfonos tratando de ayudarle a sus hijos, viceministro. Y usted lo sabe, usted es un hombre que tiene lucha a lo largo de este tiempo. Eso nos falta. Y hemos perdido 2 años. Sí. Y le voy a dar sus puntos a Daniel Esponda, el ministro de Educación. Él está tratando con el equipo, pero tienen que hacer todo eso. Y la comunicación, ahora todo el mundo anda un teléfono. No sé, tienen que traer especialistas, gente que sepa, y montar toda una estructura mediática para que la educación bañe el país. Porque eso se ocupa. Esa es la realidad. Sí. En estos tiempos. Y el presidente Zelaya, el presidente y la presidenta Xiomara Castro, que tienen el deseo, hay que juntar a Lorenzo Sauceda, hay que juntar a Carlos Orbín Montoya, hay que juntar a Daniel Esponda, a los señores gerentes de Tigo, Claro y Cablecolor, a ver en qué pueden ayudarle al país. Correcto. Con esto de la educación. Fíjate que coincide con lo que dice Patria. Otro retraso significativo dice que debe atender es el grave problema de la inequidad digital que tan claramente se evidenció durante la pandemia y que continúa afectando a la mayoría de los estudiantes. Conatel y Ondutel deben asumir su responsabilidad en esto. O sea que no ando tan perdido. No, ya ve. Claro. ¿Usted cómo que le dio a Patria hacer este documento? Y nos está aquí a por lo menos esa partecita. No, pero es cierto, la verdad que... No, y tiene razón. Es por el futuro del país, de todos, de los nietos de nosotros, de los hipotes, de que tengamos un país mejor, pues. Se nos queda por fuera Infop, un director proactivo que ha hecho esfuerzos. Y fíjate que Freddy Pilas, hay que llamarlo. Sí, también ha hecho esfuerzos, pero en cambio la percepción que hay es que no ha conseguido el apoyo del personal, de los trabajadores, ¿verdad? De los trabajadores. Han seguido con la tónica anterior, ni el aporte de los empresarios, porque los empresarios en el Infop juegan un papel fundamental y en la educación. Y para evitar que el instituto se paralice, dice Patria, los empresarios tienen que decir presente y los trabajadores tienen que poner conciencia de que ese instituto es fundamental para el tema de la migración. Miren, el migrante que viene debería ser puesto inmediatamente en el Infop a recibir una capacitación que lo habilite a corto plazo, ¿verdad? Las universidades podemos trabajar en nanogrados para que se le habilite a corto plazo y encuentre qué hacer en el país. Bueno, conclusiones, profesor. Bueno, yo creo que es importantísimo atacar este flagelo como es la exclusión del sistema educativo, este abandono que se hace permanentemente. Reorientar el sistema educativo es importantísimo, ¿verdad? Tener ya un nuevo modelo para un nuevo sistema. Educar para la vida, creo que ese debe de ser la prioridad también y el esquema a seguir del Estado. Con una educación, yo creo que ahí lo mencionaba también, tener
ese cooperativismo debe de ser en la malla curricular, retomar la educación técnica, que prácticamente ahorita, como decía el viceministro también, ¿verdad? Hemos quedado totalmente desfasados en educación técnica. Es importantísimo reorientar hacia y fortalecer los institutos técnicos, porque realmente es donde la mayor parte de los hijos de los trabajadores van a salir de la escuela. Esa es la parte, y lo otro es que solamente dignificando la carrera docente podemos nosotros salir adelante en este rezago escolar que tenemos. Gracias al profesor Joel Navarrete, que ha estado con nosotros. Él es el presidente del COPE. Doctor Uceda. Bueno, me está diciendo una maestra acá que por favor nos recordemos que en medio de la pandemia la producción de videos educativos por parte de docentes por iniciativa propia, claro, ¿verdad?, está registrada y que debe utilizarse. Yo creo que una de las cosas que he aprendido en este programa, Raúl... Le voy a contar algo. Yo varias veces he pasado algo que me encontré en internet. Vi unos niños que caminaban como 5, 6, 7 kilómetros en Perú. Pero yo decía que en Honduras es igual. Sí. ¿Ah? Entonces todo eso, ojalá que las autoridades tengan el apoyo de las empresas privadas y de las empresas estatales para poder masificar la educación. Sí, y algo que aprendí, que me pareció bien de este programa, es que de manera amigable con los compañeros ya dejamos de hablar, ya sabemos lo fatal que pasó en los últimos 2 gobiernos en educación. Pero ya demos el paso adelante, y ahora me encantó mucho escuchar al señor viceministro señalar, bueno, el pasado ya no es, preséntese hoy, miremos hacia el futuro, qué vamos a hacer, y ver cómo yo también me asfixié cuando estaba en el Ministerio de Educación, no crean, a veces siente que se ahoga uno de tanto problema. Nosotros, Raúl, estuvimos en el MICH, ¿se acuerda? Sí, claro. El MICH fue una cosa tremenda, pero salimos. Entonces, en conclusión también recordemos que hay experiencias de éxito en el pasado en la educación. En educación de adultos, Educatodos y Praleva, Educatodos es un programa de éxito. En participación comunitaria, Proeco en su forma original es un programa que realmente llega a la comunidad, que después fue distorsionado, que entraron a poner dirigentes políticos, eso hay que eliminarlo. Y luego en educación básica, mire, un amigo común nuestro, Mario Membreño, Regulo Mancilla, que en paz descanse, Ibrahim Pineda, que en paz descanse, el sociólogo Mario Pozas, son los artífices de las raíces de lo que es educación básica. Escribieron la documentación que al gobierno de Reina le sirvió para poner en perspectiva a la escuela morazánica, que después con las direcciones departamentales se trabajó, y es cierto, en el gobierno de Maduro se puso el planteamiento de educación básica en blanco y negro, ¿verdad? Pero tiene muchas raíces y hay que recoger todo eso, no hay que partir de cero porque no vamos a llegar muy lejos. Eso es lo que yo podría decirle, Raúl. Gracias, doctor Hernando Uceda. Señor viceministro, Sí, yo creo que este foro solo ha venido a confirmar la tesis que tenemos nosotros como autoridades educativas en el hecho de crear una nueva propuesta educativa, coordinarla. Yo creo que todos los planteamientos propuestos aquí tienen mucho que ver con lo que verdaderamente se está haciendo y con las personas que verdaderamente están trabajando en este sentido. Yo creo que esperamos nosotros que ya para principios de enero del próximo año tengamos definida la ruta que vamos a llevar en ese sentido, y que este equipo de cientistas de la educación van a seguir trabajando en función de, como decía el doctor, y que en su momento fue criticado, que vamos a llevarnos todo el tiempo hablando del ciudadano que queremos para el futuro. Nosotros estamos planteando de que, en primer lugar, el ciudadano que necesitamos en el futuro es pensante. Exacto. Conocedor de su realidad, capaz de discernir entre una situación y la otra, pero sobre todo capaz de exigir lo que le corresponde. Hacia ahí estamos trabajando. Entonces, nosotros no nos vamos a, como ya tenemos definido el tipo de ciudadano, estamos orientando la currícula de ese sector, y creemos nosotros que probablemente a principios de enero, a finales de este año, anunciemos ya la propuesta que tenemos.
Gracias, me dice aquí Alfredo Montalbán. Me dice Alfredo: buenos días, Raúl, con todo respeto a las autoridades de educación, les vamos a creer que estamos avanzando en educación en nuestro país cuando no exista más escuelas unidocentes, que hay muchas en el interior del país, mientras tanto seguimos en lo mismo. Y las escuelas se van a construir cuando le quiten los 2 sombreros al director de construcciones escolares manejando el proyecto y citas y su oficina, y no se hace nada en ninguno de los 2 lados. Bueno, aquí está don Benny Moncada. Raúl, aquí entre nos, la UPN Francisco Moda está haciendo un buen papel en la educación. Qué bueno. La verdad que la idea es que mejore la educación. Y aquí, sumar. Sí, aquí estamos con la gente del gobierno, estamos con la empresa privada que ayude, las Claro, Tigo y Cable Color, que se junten los de Conatel, Lorenzo Sauceda, que se junte Carlos Orvin Montoya, y que se junte Daniel Esponda para empujar y avanzar. Eso es lo que ocupamos en este país, que nuestra gente sea educada. Buenos días, gracias, que estén bien.